Buenas tardes a todos. Un día como hoy, con tantas ofertas interesantes en la ciudad, pues nuestro agradecimiento porque hayáis optado por acudir a esta propuesta del Colegio de Arquitectos. Como ya sabéis, estamos en la Semana de la Movilidad y nosotros nos gusta todos los años en estas fechas hacer una paradita para reflexionar un poco sobre un tema que nos parece que nos ha afectado de una manera determinante, ¿no? Y por qué desde la perspectiva de los arquitectos, o por lo menos desde la mía como arquitecto, es tan relevante lo que pasa con la movilidad en nuestra ciudad. Pues porque tenemos la sensación de que hay una situación latente en la ciudad, ¿no? El desarrollo de un modelo de ciudad, una propuesta de ciudad que salga un poco del estancamiento en el que nos encontramos y que necesariamente ese modelo deberá responder a un reequilibrio del espacio público, ¿no? De cómo se usa, de qué parte ocupa cada uno de los agentes que intervienen, ¿no? Y nos parece complicado que ese modelo se plantee con visos de tener un recorrido razonable si no hay una solución de movilidad que encaje razonablemente bien con esa propuesta. Entonces, pues, bueno, el año pasado fue Fernando Nebot, nuestro invitado. Este año, pues, nos hemos puesto en contacto con Pau Noy, que, como ya sabréis, es ingeniero industrial, es presidente de la Fundación de Movilidad Sostenible y Segura, tiene una larga experiencia como activista en asociaciones de las que yo creo que ha promovido incluso en muchas de ellas. Gran parte de su carrera profesional, si no prácticamente toda ella, ha estado vinculado al tema de la movilidad, con cargos de relevancia dentro de la empresa municipal de transportes de Barcelona, de la que estaba en el Consejo de Dirección hasta hace poco tiempo, y que en este momento se encuentra en una posición de distancia y libertad que le permite acercarse al problema y compartir sus reflexiones con nosotros con la mayor frescura y libertad. Así nos lo ha demostrado hoy en el rato que hemos estado juntos y, bueno, espero que la charla sea muy interesante para todos. Muchas gracias, Pau. Muchas gracias por la invitación. Yo no voy a hablar de Santiago, por supuesto que no. Voy a hablar de cómo Santiago podría aplicar unos esquemas de movilidad y luego corresponde al ayuntamiento, a la ciudad y sus ciudadanos decidir lo que tienen que hacer. Yo, para hablar de una ciudad, primero tengo que conocerla y aterricé ayer con el tren. Bueno, aterricé no, atrené por la mañana y he paseado. Hoy he hecho una comida muy interesante porque he visto algunas cosas de la parte más de la gestión municipal y tengo una cierta idea, pero yo aquí no vengo a dar lecciones, sino que vengo a intentar compartir un punto de vista con ustedes sobre cómo veo yo el tema de la movilidad en Santiago de Compostela, que va a ser el mismo que en Barcelona o el mismo que en cualquier ciudad de Europa, porque todos estamos en el mismo camino y todos tenemos los mismos problemas. Mi aproximación es desde el punto de vista de la ingeniería, lógicamente. Por tanto, aquí habrán conceptos químicos, conceptos energéticos, conceptos de movilidad. Y para eso, antes de hablar en Santiago, yo les propongo que hagamos una visión de qué va a pasar en el mundo en los próximos años, ¿eh? La bola de cristal, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar, yo creo que va a pasar cosas importantes, muy importantes. Primero, el tema de la escasez estructural del petróleo. El petróleo son unas bolsas que se crearon durante millones de años como consecuencia de la putrefacción natural de los seres vivos, sobre todo de plantas y también de microalgas. Y ahora, a raíz de la agresión rusa a Ucrania, pues ha dicho que la escasez, la penuria energética, lo que hemos pasado estos 2 años es consecuencia de este conflicto. Y este cuadro nos recuerda que el conflicto no ha hecho nada, porque ya teníamos precios altos del petróleo, más por encima de los $100, pues en el año 2012, 2014, luego bajó, luego volvió a subir.
Y el pronóstico de las agencias mundiales de energía es que este plató en el cual estamos, que es de 93, estas cifras de anteayer, se va a mantener, incluso va a llegar y va a superar los 100. Y esto es así porque el mundo, hasta 1850, tenía un crecimiento económico orgánico. Tanto subía la población, tanto subía el crecimiento. Entonces, a partir de entonces, de ese año, empezamos a inyectar energía procedente de los fósiles. Primero del carbón, luego del petróleo, luego del gas. Y con esto conseguimos unos incrementos de productividad que anteriormente nos habían conquistado. Y por tanto llevamos unos 120 años o 130 con el petróleo y unos cuantos más con el carbón. Esto ha hecho que la atmósfera se llene de dióxido de carbono y provoca el cambio climático que hace que este año ustedes hayan tenido turistas como nunca, porque la gente se cansa del Mediterráneo de los 40 grados y se va a buscar el lugar fresco en el norte de España, y ustedes son un lugar fresco y además muy bonito. Entonces, la primera pregunta que hago es... Sí, entonces, esta es noticia de esta mañana o de ayer, el petróleo se dispara un 30%. ¿Y esto por qué es así? Porque se me ha ido un poco la olla con el tema este. Porque el petróleo son bolsas que están en el fondo y hemos sacado las que cuestan menos de sacar, que son las más superficiales. Y excepto en los países del Golfo, el resto del petróleo que queda es petróleo que está muy profundo, a 3.000 metros, está en el mar o está en zonas muy frías. Y claro, con estas oscilaciones del precio del petróleo en forma de dientes de sierra, pues ninguna compañía petrolífera se atreve a invertir, porque dice, únicamente será rentable si lo puedo colocar en el mercado a 100, pero ¿quién me garantiza que dentro de no sé qué haya una crisis económica? El petróleo es muy sensible a esto y baja a 50 y me arruine, que es de hecho lo que ha pasado en Estados Unidos con el fracking, que la gente que hacía fracking, para que saliese rentable, ahora sale rentable, pero entonces no, porque estaba a 30 dólares el barril, se ha arruinado y no han quebrado porque el gobierno federal ha acudido en su auxilio haciendo un gran apalancamiento financiero. Como tenemos el petróleo poco del fácil y mucho del difícil, pues nadie se atreve. Y cuando yo estudiaba en la universidad, cuando acabé la carrera en el año 79, ha llovido desde entonces, pues las primeras compañías del mundo eran petrolíferas. Y ahora no queda ninguna. Ahora están las compañías logísticas como Amazon o las compañías de informática o las compañías farmacéuticas. Por tanto, el negocio del petróleo es un negocio malo que están abandonando. Lo que pasa es que quien tiene la teta del petróleo, como los árabes, pues siguen explotándolo y ganan una cantidad de dinero porque hoy Arabia Saudí está sacando el petróleo a un coste de $6 y lo vende a 100. Por tanto, el margen es muy bueno. Pero solamente pasa en pocos países. De forma que vamos a un momento de escasez. De escasez significa no que no habrá petróleo, siempre habrá petróleo, hay petróleo que quieras. Pero el petróleo a 80, 70, 60, pues no lo va a haber porque ya empieza a escasear por esto. Podríamos hablar aquí, porque esto de aquí tiene una teoría física detrás, que es el peak oil. El peak oil se aplica a cualquier cosa que esté bajo tierra. Peak oil, peak water, peak todo. Entonces, hasta ahora se decía que la economía norteamericana, tan dependiente del petróleo, porque es un país que vive del petróleo, no resistiría los $100 el barril. Estamos llegando y de momento Estados Unidos no da señales de desfallecer. Y España va mucho mejor, porque en España tenemos menor dependencia energética, tenemos un consumo energético por habitante que es varias veces inferior a Estados Unidos, en parte por el clima, que es muy benigno, y en parte porque nuestro estilo de vida no es de derrochar el petróleo y porque vivimos en ciudades, no vamos tanto en coche, etc. Y además España ha hecho una apuesta hace años ya muy fuerte por la energía renovable eléctrica, que únicamente es una pequeña fracción de la energía. La energía eléctrica significa el 25%, y por mucho que le pase a electricidad, el otro 75%, que es el petróleo, casi todo, o el gas, pues pesa mucho más en la balanza de decisiones, la balanza económica,
que no la electricidad. Pero aquí hemos sabido electrificar renovablemente el país con los parques solares, con los tejados solares, con los molinos de viento, antiguamente con los embalses, y el gobierno el otro día presentó un plan para que esta cuota de renovable eléctrica alcance en el 2030 el 80%. No, está muy bien, pero claro, estamos hablando del 80% del 25%, queda el resto. Pero el consumo energético de los españoles cada año, por cápita, va bajando igual que las emisiones de dióxido de carbono, que las teníamos muy altas. Pero ya estamos viendo que otra vez la gasolina vuelve a 1,8 o 1,85 el litro, por tanto estamos volviendo a fregar, rozar, se dice, perdón, es que a veces uso palabras que no debería, rozar los 2 euros el litro. Bueno, ¿cuál es la respuesta de la gente? La respuesta de la gente es utilizar más el transporte público. Y este pico que hemos visto, al menos en Barcelona, de incremento del transporte público, no se debe a los descuentos, sino que se debe a esto, que la gente tiene miedo. Ya pasó en el año 2008, cuando la crisis, estábamos impresionados en los que nos dedicamos al transporte público, porque había mucho menos empleo, había más crisis y el pasaje en el transporte público no cesaba de aumentar. Hasta que al final entendimos que eso es debido a que la gente tenía miedo y ahorraba. Y la forma mejor de ahorrar es en el coche. Vas en el autobús, vas más lento, pero mucho más barato. Van a pasar cosas muy importantes, como el tema de la penuria energética en el petróleo. No hablo ya del gas, porque yo creo que todo el mundo se está sacando del gas. Yo tengo en el pueblo del Pirineo, tengo dualidad Pirineo-Barcelona. Hace tiempo que no ponemos la caldera de gas. Y pasamos un poco más de frío, tenemos los pellets, tenemos la leña, tenemos el butano de apoyo, que es más cómodo, perdón, más cómodo no, más económico que no el gas. Entonces el gas está en bajada y más que bajará en los próximos años en cuanto a su consumo. Y el principal consumidor de gas en España son las eléctricas, que de vez en cuando hay picos de vacío de producción eléctrica, pues ponen en marcha las centrales de cogeneración, que estuvieron muy de moda y muy importantes, jugaron un papel muy importante hace años, pero ahora se encienden y se apagan de forma puntual. Esto va a ser, que está en la pantalla, muy importante. La Unión ha decidido que en el 2035 no se van a vender más coches con motor de explosión en Europa. Esto va a suponer un cambio cultural en la vida de millones de ciudadanos. Yo espero que la Unión mantenga esto. Igual hay alguna prórroga. Han hecho la prórroga esta, la falsa prórroga, bueno, por la presión de Alemania, porque es la industria de automoción, que se va a exceptuar los motores que funcionen con combustibles artificiales. ¿Cómo se llaman? ¿Los combustibles? Sintéticos. Pero claro, ya sabemos que fabricar una cosa sintéticamente es mucho más caro de lo que hizo la naturaleza durante millones de años. Y por tanto el combustible sintético va a costar siempre 2 o 3 veces más, pero la gente que tiene dinero es igual pagar al litro a 2 que a 5. Quiere usar el coche porque es un estatus de vida, porque tiene dinero, paga y tal. Pero esta gente son muy poca gente, puede ser el 2 o el 3% de la población europea. Por tanto, esto va a tener un impacto y muchos confían en que la automoción eléctrica, que es cojonuda, que es fantástica, va a suponer la alternativa. De hecho, esto es lo que explican los gobiernos. Si vas a Europa, a Bruselas, te cuentan esto. Pero las cifras dicen otra cosa. Mira, estas son las estadísticas de ventas de automóviles en España en el 2022. 813.000 vehículos. Muy inferiores a las ventas de hace 10 años. Por tanto, en España cada vez se compran menos coches. Pero bueno, aún se venden, porque esto significa vender más o menos 2.000 por día. Tela, los coches que se venden. Por cierto, la mitad de los coches se venden a empresas, no a particulares. Flotas corporativas. O sea, nosotros compramos 400.000 y luego los 400 los compran las empresas para sus flotas corporativas o para leasings o cosas así. Y nos dice, la noticia, nos dice que de estas ventas 190.000 son eléctricas. Bueno, es el 25%, ¿no? La cosa no va tan mal, señor Paunoy. Pero cuando hacemos un zoom en la noticia, nos damos cuenta que están contando también los híbridos. Y los híbridos no son eléctricos, son vehículos de motor de combustión que generan electricidad. Por tanto, esos están excluidos
de la norma de la Unión Europea. Y cuando vemos los eléctricos, pues únicamente es el 5%. O sea, después de cantidad de discurso, después de un esfuerzo presupuestario en subvenciones y desgravaciones muy importante, estamos consiguiendo en España, después de 15 años de coche eléctrico, que únicamente el 5% de las ventas sean eléctricas. Y además, los precios no bajan, los precios han subido. Había aquella idea fordiana de que la gran factoría que vamos a hacer en Martorell, en Barcelona, pues vamos a cambiar las cadenas de producción de motor térmico, motor de combustión, por motor eléctrico. Y vamos a conseguir unos ahorros impresionantes, porque la productividad... Pero esto no es así. Esto no es así porque es evidente que la producción en masa ahorra muchísimos costes y el producto unitario es más bajo, pero como estos coches dependen de metales raros, pues cada vez son más caros. El coche de combustión es fantástico a pesar de su mierda de rendimiento. Yo cuando lo estudiaba en la carrera me quedaba pasmado que una cosa que tiene un rendimiento antes de entrar en el motor, el 25%, tuviese tanto éxito y que después de echar gasolina, 6 litros de cada 7 se gastasen en pérdidas térmicas, mecánicas, de rozamiento, y solamente uno se aprovechase para la tracción. Esto no le pasa al motor eléctrico, que es fantástico desde el punto de vista de su rendimiento. Pero el motor de combustión tiene 3 elementos y hace enormemente fácil. Elementos infinitos prácticamente. Es acero, aluminio y gasolina. Gasolina, no hay tanta como antes, pero el petróleo no se va a acabar. Y en cambio, el motor eléctrico tiene una cantidad de componentes de las tierras, estas escasas. Aquí está el litio. Todos lo conocen porque es un elemento de los más simples. Es el número 3 del número atómico y tiene un éxito. Los países que tienen litio, bueno, tienen aquí el oro blanco, le llaman, ¿no? Luego está el cobalto. Más o menos todo el mundo sabe que en un país como el Congo hay negros explotados con el tema del cobalto, y otros países. Está el galio. Bueno, el galio ya suena menos. El níquel. El níquel sí que lo conozco, ¿no? Pero luego está el ND, está el DI y el TB. ¿Alguien sabe qué es esto? Entre la respetable audiencia. No me extraña. El ND, pues aún suena de las conferencias, que es el neodimio, que se utiliza en los imanes permanentes. Pero luego está un metal que tiene nombre de discoteca antigua, disprosio. Luego hay el terbio. Pues estos elementos son imprescindibles para que hoy funcione un motor eléctrico y por tanto son muy escasos. La producción está muy concentrada en China y 2 países de África y parece que no hay para sustituirlo. Quizá hay para sustituir, hoy tenemos en el mundo 1.300 millones de automóviles, uno cada 6 habitantes más o menos. Pues quizá podamos sustituir el 10% o el 15%, pero no el 100%, porque no hay química, no hay metales para todo esto. Por tanto, cuanto más se fabriquen, más caros serán, porque el plus que ganamos con la productividad de la gran fábrica lo vamos a perder en costes de productos. Y además, ahora que dicen que los chinos son tan baratos, Europa ha denunciado públicamente que los chinos venden tanto en Europa porque son vehículos subvencionados. Lo que hacen es abrir mercado, es un país que tiene mucho dinero público y tal. Y por tanto, entre que vamos a cortar una cosa, que los coches producen dióxido de carbono y que la alternativa está más oscura que clara, yo creo que estamos entrando en una época histórica. Mi abuelo pasó del no coche al coche. Y yo, si vivo suficiente tiempo, que me estoy cuidando para ver esto porque será una cosa histórica, pasaremos del coche al no coche. Son momentos históricos. Esto no significa que el coche desaparezca, sino que esta abundancia que hay, que vas por Santiago, por Barcelona, esto va a dejar de ser así. Y además, como el coche produce dióxido de carbono, igual se convierte en un producto impopular, porque los jóvenes, nosotros no, pero los jóvenes están pidiendo menos dióxido de carbono y están empezando a atacar los jets, pintar los jets de los ricos que se mueven por Europa. Pues algún día igual pintan los coches, ¿no? Porque esta produce dióxido de carbono y me está jodiendo la vida, me está cortando mi vida. Tu abuelo, he visto 80 años, pero yo por esto voy a vivir 60. Por tanto, eres un cabrón y te pinto el coche o te reviento las ruedas.
No descarto que pueda pasar esto. Pero esto sí que es futurología, ¿eh? Entonces, en España, esta fotografía, que es el mapa del tiempo que hemos visto todo verano, esta es la realidad. El tiempo está cambiando y está cambiando peligrosamente y muy rápidamente. El otro día, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que hemos salido de la crisis climática para entrar ya en la emergencia explosiva, una frase que me impactó mucho. Ahora no recuerdo exactamente lo que dijo. Bueno, entonces, ¿cuál es la alternativa? Como esto tiene finiquito, no sabemos si será el 2040, el 50, pero hay que empezar a preparar las ciudades, también Santiago. Pues la alternativa es una flota compartida de vehículos. Hemos demostrado que todos los vehículos de una ciudad, Santiago, Barcelona, el Pirineo, hemos hecho cálculos estudiando la movilidad, que es muy parecida en Santiago y en Berlín. No os pensáis que la gente se mueve diferente. Quizás diferente en Latinoamérica, pero en Europa, más o menos, todos nos movemos iguales. 3,5 desplazamientos diarios, los del sur más a pie, los del norte más en vehículo, porque las ciudades son menos densas. Pues hemos calculado que todos los coches de una ciudad, si en vez de tener cada uno su coche parado el 96% del tiempo, lo compartiésemos, no el viaje, sino el uso, primero yo, después tú, con el 5% de la flota sería suficiente. Claro, si pasamos los coches de Santiago al 5%, el problema no se acaba, pero la cosa cambia radicalmente. Y además, como tienes que reservarlos, y lo has de reservar, pues lo piensas más y siempre es el último recurso. Aunque tengas que pagar poco, pues el último recurso. Un fuerte transporte público, luego lo haremos porque Santiago está en una encrucijada, está en un concurso para la renovación de la gestión de la flota municipal de transporte público. Un dominio absoluto del ferrocarril, porque es el sistema de emisiones cero lo que necesitamos. Es el transporte más económico, es el que cuesta más de construir, pero el más económico, el que no produce CO2 y además es accesible para todo el mundo. Y conseguir que la gente, que se hace mucho en España ya, se hace muchísimo en España, que la gente pues, los viajes cortos los haga no en coche, sino a pie o en bicicleta, que ya se hace. Pero siempre hay mucho más recorrido, especialmente en el tema de la bicicleta. En España se camina mucho y se bicicletea poco. Bueno, entonces, ¿cuáles serían mis recomendaciones? Igual para Barcelona que para Santiago, ¿eh? Pues primero, mitigar. Esto del cambio climático va en serio, ¿no? Antes le decía, comiendo al decano, presidente, que se prepare Santiago, porque el alud de turistas que tenemos en Barcelona, o las Barcelonas de Europa, pronto va a llegar aquí. Porque se va a jubilar la generación de los boomers, la generación de 60, 70 y pico de años, que tiene un alto poder adquisitivo, que no va a poder volar fácilmente a Asia o América, porque el coste del avión será cada vez más caro, y se irá a recorrer Europa. Y en Europa pues hay 30 ciudades muy interesantes, entre las cuales se encuentra Santiago. Y si hoy tenéis 2 millones de turistas, visitantes, al año, en Barcelona contamos turista el que pernocta, el que no es visitante, que es diferente. Tenemos 9. Aquí no sé si son 2 de una cosa o del otro, pero vaya, tenéis muchos, porque por la calle estos días he escuchado hablar inglés, alemán, francés, italiano y otros idiomas que no conozco. Pues lo primero es el tema de la temperatura, porque una calle que esté a 45 grados mata. El año pasado, según Salud, murieron por exceso de calor en España 11.300 personas, ya son bastantes. Significan más o menos, unas 40 cada día, quizá 35, sobre todo en verano. Por tanto, es un tema muy importante. Reducir el asfalto es negro y absorbe la radiación, que luego la emite en baja frecuencia en forma de calor. Aumentar la vegetación y cambiar el espacio duro de los años 80. Esto afecta mucho a Barcelona, que es una ciudad que teorizó los espacios duros porque eran más sencillos y económicos de mantener, por zonas vegetalizadas. Esto como arquitectos ya lo sabéis, aquí no hay ninguna novedad. Otro tema que hemos venido hablando toda la tarde, toda la mañana que hemos estado juntos, ha sido el tema de promover la equidad, de volver la ciudad a los ciudadanos. Ciudadano viene de ciudad, no viene de coche. Entonces el coche ocupa una cantidad de espacio que no es justo.
ni desde el punto de vista del peso de su cuota de movilidad, ni desde el punto de vista de lo que le interesa a la ciudad. Además, el 50% de la población no accede al coche, porque no tiene coche en casa, porque son inmigrantes extracomunitarios, porque son mujeres que tienen menos permisos de conducir que los hombres, porque son niños o porque son mayores o porque es gente que ha decidido no tener coche. En España, el 50% de la gente se mueve regularmente sin coche. El 30% se mueve siempre en coche y el 20% va cambiando coche, transporte público y tal. Pero también por razones de ahorro energético, porque este petróleo escaso, bueno, electricidad tampoco vamos a ser capaces de poner toda la electricidad que hoy ofrece el petróleo, porque significaría multiplicar la producción por 3 o por 2. Ya cuesta mucho alcanzar el 80% renovable, alcanzar un 200% renovable se antoja como una empresa complicada, a la vista también del rechazo que hay por parte de las colectividades locales, cada uno con sus argumentos, a la implantación de centros de producción renovable. Por tanto, el tema de aquí es muy importante y la escala de consumo, tren, bus, coches, 1, 3, 10. De media. Si el tren va más lleno, es menor. Si el tren va vacío, es superior. Para conseguir el deseado objeto de la independencia del petróleo, por razones económicas, por razones de balanza de pago, y porque al final este petróleo, ya sabemos qué tipos de regímenes están alimentando. Los regímenes totalitarios. Rusia, países del Golfo, etcétera. Pues yo diría que entonces creo que hemos de ir hacia la ciudad descarbonizada, porque nos interesa, es lo más económico, lo mejor para la gente, para la salud, para la economía, para tener un aire más limpio. Pues primero, descarbonizar la ciudad, porque hay que independizarse del petróleo, conseguir una contaminación cero, y esto con el sistema eléctrico se consigue. Una movilidad equitativa, el coche no la proporciona, y una movilidad con 0 accidentes, el transporte público apenas tiene accidentes. Esto es un resumen del resumen. Entonces, aquí tenemos el mismo problema en las ciudades, que la gente que va en coche es gente muy poderosa. La gente que va en coche son los influyentes. Y a la que el alcalde toca el coche, pone una multa o no sé qué, oye, alcalde, ¿qué estás haciendo? Te estás pasando. Esta gente tiene más capacidad de comunicación que no la gente que va en transporte público, gente como yo, que somos anónimos, gente que no tiene ningún tipo de altavoz y, por tanto, siempre la prensa, la política, magnifica el problema de la reducción del uso del coche. Mira lo que ha pasado en Barcelona, que incluso ha supuesto un cambio en la alcaldía. Pero hoy, como se investiga todo, hay trabajos de investigación en Barcelona que dicen que el 10% de la población es gente que va en coche, de alto poder adquisitivo. Y esta gente ha dicho ya en la encuesta que no va a renunciar a ir en coche. Bueno, pasamos de un 30% al 10%. Bastante que ganamos, ¿no? Reducimos 2/3. Esto aquí plantea problemas políticos que en Santiago habéis conocido en el pasado. Estos cambios de alcalde tan continuos en parte se debe a esto, no únicamente a otros problemas, entre otros, ¿no? Entonces, como decía antes, ¿cómo usamos el coche? Pues el 96% está parado. Tenemos una cosa que ha costado 20.000 euros y está parada el 96% del tiempo. De ahí la idea de compartir. Y de ahí la idea que el car sharing, excepto en España, en toda Europa está incrementando muchísimo porque es lo que la ciudad necesita. Una flota compartida, al reservar la gente la usa menos, la gente va más en transporte público, es el sistema que funciona bien. Esto creo que es una repetición. No, se me ha ido. Lo que decía, hemos calculado que con el 5% sería suficiente. Quizá a algún momento haría falta el 6%, pero para esto está el transporte público y los taxis, que es mucho más económico. Hay dos formas de compartir el coche. Por turnos, primero yo, de 8 a 10, luego tú. La ventaja de ser una flota así municipal, pública, es que no haría falta dejarla en donde tú vives, sino que la puedes dejar en cualquier sitio, porque el siguiente ciudadano, como una flota de bicicletas que está compartida así. Y yo lo recomiendo, es que con independencia que la gestión puede ser pública o privada, que esto de aquí tiene ventajas e inconvenientes, lo que recomiendo es que sea un servicio público, que el alcalde haga una ordenanza municipal que declare que el sistema de car sharing es público. Luego ya veremos el tipo de gestión que tiene. Y la otra forma de compartirlo es compartir el viaje, que es lo que hace BlaBlaCar.
Sube una persona, suben dos. Y esto sería un sistema público y conforme vayas subiendo viajeros a tu viaje, como hoy todo se controla con el teléfono móvil, pues incluso este viaje, si llevas 4 personas, podría resultarte gratuito. Aquí es muy interesante lo que voy a decir, no porque lo diga yo, sino porque estamos en un momento de renovación de la concesión. Hasta la comida de hoy no entendía cómo funcionaba esto, porque yo veía un autobús, veía TUSA, empresa pública municipal, y veía el logo de Monbus y pensaba, ¿qué pasa? Y luego me han explicado que es un servicio público, la marca, pero la ejecución va a cargo de Monbus, si no he entendido mal, ¿no? Y por eso hacen concursos. Si fuera una empresa municipal no habría concurso, habría gestión directa. Mi recomendación, que supongo que llega tarde porque ya está todo el pliego dado después del revolcón administrativo que hubo el año pasado, que también me he enterado de esto, es que sea totalmente electrificado. Hay 2 formas de electrificar. El autobús, no el tranvía. Con batería, tiene el problema que cuesta una batería, cuesta 250.000 euros, cuesta casi como un autobús. Y si se te fastidia la batería, si no hay garantía, pues te vas a gastar un pastón. O con el trolebús. El otro día publiqué un artículo en La Vanguardia que hice un repaso y resulta que en toda Europa hay como 400 ciudades que tienen trolebús. Y esto de aquí te evita el problema de la batería. El trolebús tiene una pequeña batería, tiene autonomía, cuando tiene que ir por un lugar no previsto va. Y claro, en España somos unos divinos que nos gusta la ciudad perfecta y el cable estropea. Bueno, yo he estado en la ciudad de Haydn y de Mozart, que es Salzburgo, una de las ciudades más bellas de Europa, y como hablo el idioma local, pues le preguntaba a la gente, ¿a usted esto le molesta? El Oberleitung, a nadie le molestaba. Por tanto, es un tema de costumbre, es un tema de habituarse y tal. Y otra cosa que voy a proponer es que Santiago, voy a proponer encima de la mesa. Estamos tomando café, no estoy haciendo una clase. Y por tanto voy a proponer que Santiago estudie dotarse de un sistema de tranvía. Explicaré luego por qué. Porque esto de aquí, ya lo venía pensando y ayer cuando paseaba ahí esta mañana y hablando con él, pues he pensado. Las ventajas del ferrocarril urbano, el tranvía, es caro de construir, pero la explotación es muy económica. Atrae un 50% más de viajero. En Alemania, que hay muchas ciudades tipo Santiago, así ciudades entre 100.000 y 400.000 habitantes, hay una estadística que te dice que las ciudades que tienen ferrocarril urbano, casi todas tranvía y pocas metro, hay metro en 4 y tranvía en 80, pues captan un 50% más de pasaje por habitante. Por tanto, a la gente le gusta más ir en ferrocarril porque es más confortable, no zigzaguea, tiene una trayectoria previsible, causa menos accidentes porque te atropella si tú te dejas atropellar, porque va por la vía, no va por la calzada o hace cosas raras. Multiplica, como decía antes, la eficiencia energética del autobús por 3. El coste por viajero es la mitad que el autobús. Y además, por ser una estructura fija, vertebra el territorio. Hay quien dice que el tranvía es una rigidez. Es como si alguien dijese que Barcelona y Madrid han revolucionado el metro porque es una rigidez. El metro vertebra la ciudad, como lo hace el tranvía. Y creo que en los 18 años de funcionamiento del tranvía en Barcelona, nunca ha habido una interrupción por una avería. Por tanto, esto es una garantía de servicio. ¿Cuáles serían entonces los elementos del transporte urbano, de esta franja que puede ser el 25% de la movilidad? Hoy seguro que, como me ha explicado, no debe pasar del 6% o el 7%, tiene que alcanzar el 25% de la movilidad de una ciudad, por ejemplo, Santiago. Por ejemplo, únicamente por ejemplo, pues el tema del tranvía, a ver si es viable. No siempre es viable, luego explicaremos cuándo es viable y cuándo no. La red de autobuses. La red nocturna tiene que solucionarse con el transporte a la demanda, no con autobuses. El teléfono móvil permite cosas que antes en Berlín funciona
a las mil maravillas. Es un poco más caro que el autobús, pero la gente lo coge porque así puede beber, que le gusta mucho a los berlineses, y después irse a casa. Y también el transporte en las zonas de baja demanda. Santiago tiene ya unas zonas que me han explicado que es más o menos el 15% de la población, que es zona de baja densidad. Estas zonas difícilmente serán cubiertas con un transporte regular durante toda la franja del día. Y por tanto, aquí entra el tema del transporte a la demanda, que cada vez está más perfeccionado. Bueno, esta es la calle que me gusta más de Barcelona, es la calle Wellington, un mariscal inglés del siglo XVIII, que no sé por qué le pusieron este nombre a la calle. Y es la única calle que no hay coches en Barcelona y que pasa el tranvía. Por tanto, la he puesto como ejemplo. Y también me he fijado en esto. Me he fijado en ideas que lanzo. Que hay un anillo, hay un ring en Santiago, que por la parte sur o oeste pasa por la estación. Por cierto, yo vine a Santiago cuando era jovencito en la época del ferrobús. Vine en un ferrobús desde Vigo. Y cuando llegué ayer me quedé impresionado por el cambiazo que ha pegado todo esto, ¿no? Porque había una cantidad de trenes, había mucha gente, había una estación, oye, parecía, no tanto, pero parecía una ciudad, una estación de Alemania, con movimiento. Faltaban supermercados, faltaban tiendas, pero ya se empieza a ver el cambio. Además han decidido poner la estación de autobuses al lado, con lo cual harán masa crítica. Esto va por el buen camino. Entonces, allá pensar en el futuro papel tan importante, que luego comentaremos, que tiene que desarrollar el ferrocarril en la movilidad de Galicia, que es la movilidad también urbana de Santiago, porque el hinterland de Santiago es Galicia, en muchos viajes, por ser la capital y por otras circunstancias. Arriba están las facultades, está el hospital y parece que tiene sentido hacer algún tipo de... El ferrocarril urbano, el tranvía, tiene sentido cuando lleva gente. Cuando no lo lleva, no tiene ningún sentido. Por tanto, hay que hacer un estudio de demanda, a ver si esto de aquí es una ocurrencia mía de esta noche, que he tenido una visión, o es una cosa que tiene más sentido. Y yo recomendaría al alcalde dedicar en los próximos años, estos son proyectos lentos, que tienen que pensarse bien, ver la viabilidad económica, quién lo va a pagar. Las ciudades no tienen dinero, pero los gobiernos regionales tienen dinero. El gobierno nacional tiene dinero y, bueno, de la misma forma que se está construyendo el metro en Barcelona y Madrid o el tranvía en 15 ciudades de España, que no lo han pagado las ciudades, también se puede hacer en Santiago de Compostela. Yo creo que he hecho unos números porque estoy acostumbrado a hacer estimaciones de demanda y yo creo que funcionando esto bien podría transportar 3 millones de viajeros para una línea de 6-8 kilómetros, que es una buena captación. El transporte urbano de Santiago tiene unos 8 millones ahora. Podría llegar mejor explotado hasta 10 o 12. Hombre, que un tercio sea del tranvía, pues es una cifra a considerar. Igual, esto es una estimación, igual en vez de 3 es 1. Y si es 1, hombre, ¿para dónde vas, no? Pero yo creo que la cosa puede apuntar por aquí. Pero hoy no hemos venido a hablar de tranvías, Es una cosa que pongo encima de la mesa y que luego a la ciudad le interesa. Esto es una cosa que me ha sorprendido porque toda mi vida me he dedicado, una parte al análisis de redes de transporte urbano. Claro, lo que he visto aquí no lo he visto en ninguna ciudad, con todo el respeto para el concesionario. Me he ido a Wikipedia, me he ido a la página hoy y me he quedado impresionado porque había 24 líneas de autobús. Y me he dicho a mí mismo, he puesto en el espejo, oye, pero ¿para esto qué es? Porque las ciudades más grandes, en Barcelona, en Cataluña hay algunas de 200.000, varias, o de 100.000 y tienen 8 líneas, tienen 12, 13, pero esto es el doble del máximo de Cataluña, para una ciudad media mucho mayor que Santiago. Por tanto, aquí hay un problema de fondo. Esto diría que sin entrar a fondo, por lo que veo, hay un problema de red. Seguramente es que hay 5 líneas principales y el resto son afluentes, para alimentar los barrios, para alimentar demandas vecinales que una a una tienen sentido, pero en el conjunto no tiene una lógica. Y por tanto yo creo que la ciudad debería dedicar recursos en el futuro para estudiar todo esto de aquí. Diseñar una nueva red de transporte. Me han dicho que es la misma que hace 40 años.
La ciudad ha cambiado la movilidad, han cambiado los centros de atracción, la estación juega un papel muy importante y más que lo jugarán en el futuro. Las universidades, los hospitales son los grandes centros generadores. Discutíamos hoy, me ha explicado el caso de la Verge do Vicente Acerca. Yo confundo el catalán con el portugués. Vicente Acerca. Bueno, aquello es una calle que tiene que cambiar. Y por allá pasan cada día 1000 autobuses y pasan coches. Entonces, esto no puede ser. Y quizás la solución para que esto pueda ser es que hagan como en Alemania. Yo he vivido en la ciudad de Freiburg, he hecho como 10 visitas profesionales a Freiburg, incluso viví cuando me jubilé. Primero que fui allá a vivir, a mejorar mi alemán, que era un poco rudimentario, ahora ya es un poco mejor, pero cuesta mucho. Y bueno, allá tienen la misma calle y lo han resuelto poniendo un tranvía, que es una calle peatonal, y la gente convive con el tranvía. Entonces, los que venimos del sur, ¿cómo es que aquí no hay atropellos? ¿No? Porque claro, una especie de hormiguero pasando entre tranvías a baja velocidad, por esta zona va a 10 por hora, no va a 40 o a 50 o 60. Porque la gente se ha acostumbrado, la trayectoria del tranvía es previsible, porque ¿por dónde va el tranvía? Por la vía, me decían en el colegio, calla burro, que ya lo sabía. Pues por eso. Y quizás una solución en este contexto. Bueno, voy dando pinceladas. Pero Santiago tiene un hinterland que es más allá de los pueblos que quieren mancomunar. Me han hablado de un proyecto de hacer una mancomunidad de 200.000 habitantes. Santiago es la capital de Galicia. Y estamos en la ciudad-región, igual que Barcelona. Barcelona es la ciudad de todo el mundo. Entre mi comarca es la comarca del Pallars Jussá, donde está la Academia de Suboficiales. La querían quitar, pero después del proceso dijeron, vamos a mantenerla por si acaso. Pues allá es una comarca que tiene 13.000 habitantes. Pues cada día, hoy con el teléfono móvil todo se sabe, porque las compañías telefónicas facilitan los datos al ministerio, anónimos, por supuesto, quitan el número, pero ponen la ruta. Y luego el ministerio trocea y envía a las comunidades autónomas para que hagan su planificación. Pues entre esta comarca alejada, dejada de la mano de Dios, por cierto, tiene tren y funciona muy bien. Lo hemos conseguido, ha costado. Pues, y Barcelona, cada día van y vienen 1000 personas. 200 kilómetros. Y desde más abajo Balaguer, 200.000. Perdón, 2.000. Y desde Lérida creo que son 3.000. Por tanto, estamos en la ciudad-región. Y salvando la escala, que Barcelona es mucho más importante demográficamente que Santiago, yo por lo que he visto, porque estos días he estado metido en el tema del tren de Santiago, esta mañana presentamos el plan, Plan de Servicios Ferroviarios para Galicia. Lo hemos hecho desde Barcelona con nuestro gabinete de estudios de la Alianza Ibérica por el Ferrocarril, consensuando con los agentes, hemos lanzado esta propuesta de debate, porque el ferrocarril, para cambiarlo, hay que hablarlo, tiene que entrar en la agenda pública. Pues hemos visto que Santiago tiene una centralidad que va mucho más allá de su ciudad y, por tanto, hemos de empezar a pensar en la ciudad-región. Y si pensamos que en el futuro el coche va a jugar un papel menos importante de lo que juega hoy y el avión también, viene a Santiago en el tren, la gente que había bastante, con el Alvia, con el cambio en Madrid, pues vamos a ver que este tren dentro de 15 años tendrá como 5 veces más viajeros. Habrá como 4 veces más frecuencias, porque es el signo de los tiempos, por ahí caminamos. Y por tanto, el tema del tren va a ser un tema en el futuro casi tan importante como el transporte urbano, porque vertebrará a Santiago con su hinterland, que no únicamente es la provincia de Coruña, sino que son muchas otras ciudades. Y claro, la unión de Santiago con Coruña, con Orense, con Lugo, más complicado porque da la vuelta, con Vigo, con Pontevedra, tiene que vincularse por el ferrocarril, porque además se ha hecho una inversión muy importante en el corredor atlántico, en el eje atlántico, no sé si la manera o corredor. Y los países que funcionan bien son Suiza, que funciona mejor, también he estado en Suiza un tiempo, y Alemania. Y la última decisión de la Angela Merkel, antes de
dejar el cargo de primera ministra, ordenó a la Deutsche Bahn, a la Renfe alemana, que hiciese el favor de copiar el modelo suizo. El presidente le dijo que esto costaba mucho dinero. Oye, te he dicho que lo copies. El dinero lo paga el gobierno. Tú haz lo que te digo. Y poco a poco Alemania está adaptando el modelo que es basado en la cadencia. Claro, la cadencia solamente funciona en España, vamos punto a punto. Uno quiere un tren que vaya de Barcelona a Vigo. Uno quiere un tren que vaya de Vigo a Oviedo. Esto, con poca oferta, es necesario. Pero cuando hay oferta de verdad, cuando hay un tren cada 60, cada 30, cada 120 minutos, es mejor la cadencia que se basa en un principio de correspondencia. De forma que especializamos cada corredor en su función. Y esto obliga a una correspondencia, pero si hay una garantía de servicio y un tren perfecto como un reloj, como en Suiza o en Alemania mucho menos que en Suiza. Yo os digo aquí que he estado un tiempo en Alemania y el ferrocarril español funciona mejor que el alemán, para desmontar mitos que esto es una mierda. No, esto de aquí es pobre, es escaso, pero lo que tenemos funciona bastante bien. Hace falta ese modelo de cadencia y en el futuro lo que tenemos que tener es un tren cada 30 minutos de Santiago a Vigo. Y lo mismo a Coruña, entre Santiago y Orense, pues quizá cada 30. Y cuando la cosa vaya muy mal, que irá, pues cada 15. Y esto acabará convirtiéndose en una especie de metro y tenemos la infraestructura para hacerlo. La vía de altas prestaciones tiene capacidad de un tren cada 7 minutos. Por tanto, tenemos el salvavidas de la movilidad interregional, luego quedan los pueblos, que esto es otra cosa, ¿no? Y por tanto, como cada vez que usamos el transporte público generamos un ahorro muy importante, podemos decir que Galicia se va a enriquecer con el uso del transporte público, el urbano y con el interurbano. Y este es el plan que hemos presentado, que nos voy a dar la lata. Es un plan con mucho detalle, líneas principales, líneas secundarias, también Ferrol. En Galicia tenéis 2 anchos, tenéis el ancho métrico abandonado del Señor en el norte de España, entre Ferrol y Ribadeo, tirando hacia Gijón. Y bueno, una propuesta que es una propuesta a corto plazo, asumible. Renfe ha comprado 520 trenes, de los cuales la mayoría serán nuevos. Habrá unos 150 que serán de sustitución de los viejos. Y por tanto, en el futuro va a haber muchos trenes para poder sustanciar esta propuesta, que se basa en más trenes. ¿Sabéis cuántos trenes circulan? ¿Cuál es la flota de trenes en Cataluña? De Renfe, aparte de los de Ferrocarriles. Son 315 con la nueva compra. Y cada día salen 1000 trenes entre cercanías y regionales. En Galicia tenéis 37. Tenéis casi como el 10% cuando la población es el 25%. Por tanto, Galicia necesita y exige que haya más trenes. Y los Renfe los va a tener dentro de poco. Por tanto, hay que empezar a meter presión política. Primero, el presidente de la Junta. Presidente de la Junta, cuando veas el tema del tren, no mires para Madrid. En Madrid está la competencia, pero tus ciudadanos están aquí. Son los gallegos los que necesitan el tren. Por tanto, preocúpate, presiona. Dile al Ministerio que ponga más trenes, que pasen de 37 como mínimo a 80. Asturias tiene ahora 120. Galicia es la gran olvidada, con una línea fantástica que conecta todo el corredor atlántico, con unas prestaciones y una capacidad impresionante. Y ya para acabar, no sé quién es este señor, que no me acuerdo, ¿no? Este señor tuvo la ocurrencia en el año 2000 de decir que el plan ferroviario es que toda España, capitales de provincia, debían conectarse con Madrid en 4 horas y media. Oye, y el país le hizo caso. Por eso decimos nosotros que el AVE no vertebra España, el AVE vertebra Madrid con España. Todo va para Madrid. Y cuando vemos cuál es la red de lo que se ha hecho con lo que debía hacerse, la España real contra la España radial, la España real vive en la costa, fundamentalmente, vive en la costa mediterránea, donde se genera el 50% del PIB nacional, y en la costa cantábrica, donde se genera el 30%. Y en este plan del señor, que no me acuerdo el nombre, cómo se llama, pues esto no existía, ni el corredor mediterráneo, ni nada. A mí siempre me ha sorprendido que habiendo tren de Ferrol a Hendaya, un tren de vía estrecha, un tren pensado para la lógica del siglo XIX, un tren de baja velocidad, un tren para llegar a la gente de los pueblos, ¿no? Creo que el otro día conté
que entre Ferrol y Gijón hay como 70 paradas. Claro, cada parada, yo estoy en el mundo del transporte, son 2 minutos. Ese tren se pasa 140 minutos, 2 horas parado. Porque no hay servicios directos, porque claro, sobre una vía única, ¿qué vas a hacer, hijo mío? Me extraña mucho que el presidente de Galicia nos haya juntado con el de Asturias, que va cambiando, y el de Cantabria, que ha sido muy famoso porque era un presidente mediático, y no le hayan dicho al presidente de turno, primero a Rajoy, ahora a Sánchez, oye, queremos un corredor cantábrico como tiene toda Europa. Toda Europa hay una vía de cornisa por el tren. Quizá no podemos hacer un tren que vaya a 300, pero por favor un tren que vaya a 120, que me comunique Ferrol con Oviedo, con Gijón, con Oviedo, con Santander y con Bilbao y llegue hasta la frontera, que haya esta opción. Porque en realidad la gente tampoco quiere ir tan rápido, la gente quiere sobre todo ir. Y si pedimos un AVE que vaya a 300, no lo vamos a conseguir, porque es una zona muy ondulada, todo va a ser túnel viaducto. Mira lo que le ha pasado a los vascos, que tienen el AVE más caro de Europa por no pensar bien las cosas. Bueno, entonces, una buena noticia. Hoy he venido a explicar aquí que el ferrocarril vuelve a Europa. Toda Europa está en ebullición con el tema del tren porque consigue ahorrar energía y las emisiones cero. Y tanto es así que en Cataluña, que era un país que durante 40 años habíamos construido autopistas en el país y metro para Barcelona, había esta dicotomía territorial, porque hacíamos mal el análisis de rentabilidad, teníamos el modelo del BAU, Business as Usual, pues han empezado a florecer una serie de plataformas territoriales que en el modelo de tren-tranvía, que es un vehículo que dentro de la ciudad se comporta como un tren y fuera, como un tranvía y fuera como un tren, por tanto tiene lo mejor de cada sistema de tracción, está proponiendo ferrocarriles que sean complementarios a los de la Renfe, todos conectan con alguna línea de Renfe. Y bueno, y el gobierno de Cataluña, quizá porque está en minoría y necesita apoyo, adjudicó los estudios de viabilidad. Ya se ha pasado del rotulador, del PowerPoint, al estudio. Y el día 3 nos convocan para ver cómo evoluciona. Imagino que el que está en verde oscuro se hace, que es el de Tarragona, y era un tema de Estado, casi. Y el siguiente será el de Gerona, porque en la Costa Brava vive muchísima gente y es una zona con una movilidad turística muy importante. Pero estoy convencido que antes de 20 años estos proyectos todos irán cayendo del lado bueno, del lado de la ejecución, uno tras otro. Imaginaos hasta qué punto vuelve el ferrocarril que la gente ya en la Cataluña interior, la Cataluña del coche, la Cataluña de la autopista, está pidiendo ferrocarril. Y yo, desde Barcelona, lo que he hecho es apoyar con la hoja de cálculo. Pero yo no he hecho ninguna reunión allá. Por tanto, es gente del territorio. Y ahora tenemos el reto del plan de movilidad urbana. Yo me he pasado toda la vida haciendo planes de transporte y planes de movilidad urbana. La verdad es que soy escéptico sobre su utilidad. Porque yo, como buen ingeniero, hago cantar a la hoja de cálculo lo que me interese. La puedo torturar hasta que me diga lo que quiera, lo que me diga el político. Por tanto, el plan de movilidad es un instrumento muy bueno para medir lo que estamos haciendo. Pero por mucho que le pidamos a la hoja de cálculo que cambie y tal, si después no hay acción de gobierno, hoja de ruta, el plan de movilidad no puede quedarse en un mero Excel, que es lo que está pasando. He hecho varios, algunos importantes como la ciudad de Barcelona. Y entonces, claro, como el tema de la movilidad es un tema complejo, porque están los influencers, no me toques el coche, está que todo el mundo opina, la gente en España opina de fútbol y de movilidad, todo el mundo sabe. El vecino, no me toques la plaza de aparcamiento, el otro, quítame la parada del autobús que me molesta. Es un tema complejo. Entonces, yo lo que recomiendo es que la ciudad invierta tiempo en diseñar una hoja de ruta, que sea una hoja de ruta inmutable. Esta ciudad, decía yo, de Friburgo en castellano, Freiburg en Breisgau, Brisgovia en alemán, ha tenido en los últimos años alcaldes de la democracia cristiana, de los verdes y ahora socialista. Es una ciudad muy ecologista, pero la elección es directa y la elección la ganó el alcalde, que era de la influencia socialista, y desbancó al verde. Esta ciudad
Hace 40 años que tiene una hoja de ruta en movilidad y nadie discute absolutamente nada. Y por eso tienen, si ustedes quieren ver en movilidad al menos y también urbanismo, lo que siempre han soñado, vayan allá. Yo he organizado unas cuantas visitas así de amigos, conozco bien la ciudad y os puedo asegurar que lo que yo he soñado en mi vida, allá lo he encontrado. Por tanto, la respuesta está allá y es viable, pero claro, siempre me dicen, si aquí llevamos desde el año 70, con la hoja de ruta clara. Aquí vamos cambiando de alcalde, vamos cambiando de partido, que es la democracia lo que impone esto, ¿no? Pero yo creo que también la ciudad debería hacer un foro para tener un plan de movilidad consensuado. ¿Qué significa consensuado? ¿Consensuar con los ciudadanos? No. Los ciudadanos son 200.000, es imposible consensuar esto. La ciudad, el gobierno debe tener un esquema y debe proponerlo a las fuerzas vivas de la ciudad. El pacto no es con los ciudadanos, sino con sus representantes, con las entidades económicas, con las entidades deportivas, entidades políticas, entidades culturales, asociaciones vecinales que son muy fuertes en Santiago, por lo que me han explicado. Esto es el futuro, porque si no, iremos dando tumbos y cuando llegue el palo que llegará, no sabremos lo que hacer. No sé si me he extendido mucho. Hostia, sí me he extendido mucho, muchísimo. Disculpad, Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es José Ramón Mosquera y soy el gerente de la empresa municipal de transporte de Tusa, que lo has mencionado en tu exposición. Y un poco por contextualizar, para equiparar con el modelo catalán, que es el que conoces, nosotros somos una mezcla entre TMB y BSM, ¿vale? Somos la empresa de movilidad, que es un contenedor de las actividades de movilidad de la ciudad, donde llevamos pues, aparcamiento en superficie, lo que es la hora, la grúa, aparcamientos a lo largo de la ciudad, de la estación de autobuses y la gestión, no la operación, no la operativa, como has mencionado, del transporte urbano. Una vez contextualizado un poco la función de Tusa en la ciudad, ese espejo en el que te mirabas de 24 líneas es fruto de una ley de transporte interurbano del año 1996 del gobierno autonómico, ¿vale? Donde nosotros, a pesar de ser ayuntamiento, de tener competencias de tráfico y transportes, no éramos los dueños y señores del transporte en nuestra ciudad. Es decir, quitando la malla urbana, desde Virgen de la Cerca hasta Rosalía de Castro, todo lo que excedía esos puntos que acabas de marcar, era de predominancia interurbana, con lo cual, a día de hoy, todavía seguimos con esos coletazos de tener que tener 5 operadores para operar dentro del Ayuntamiento de Santiago. Eso terminó el 23 de diciembre de 2020. Como bien has dicho, ahora mismo estamos en un proceso de licitación del transporte urbano. Esas 24 líneas bajarán a 17, que siguen siendo muchas, es verdad, pero la dispersión de Santiago, excedida esa malla urbana, sobre todo en la zona norte, es brutal, con lo cual es necesario ese número de líneas a nuestro entender. Aquí sí que hay un trabajo detrás, un estudio de demanda detrás. Nosotros, como bien decías, llevamos del orden de 8 millones de viajeros, que esperamos aumentar ahora con la gestión del servicio también del aeropuerto, que estamos haciendo no muy bien debido a la situación en precario del contrato desde el año 2020, porque entendemos que necesita una lanzadera específica, pero con este nuevo contrato esperamos que eso se regularice. Con respecto al tranvía, yo reconozco todos mis recelos al tranvía. Hay experiencias que se desmontaron entre el año con la crisis del 2008-2010, como Jaén, como Parla, que pusieron todo y después finalmente no llegaron a operar o operaron con un déficit brutal. Si yo no me equivoco, el kilómetro de tranvía puede estar rondando solo la puesta en marcha 1,5 millones de euros, si yo no me equivoco. No sé, son datos a lo mejor de hace un par de años que probablemente ahora se hayan disparado. Quitando el impacto de la catenaria, porque también, como sabrás, hay ciudades como Málaga que está apostando por esa catenaria subterránea, que aquí estamos en medio de arquitectos y estarán de acuerdo conmigo que en todo el perímetro histórico como Virgen de la Cerca sería cuando menos muy complicado esa actuación.
Yo creo que si apostamos realmente por un autobús eléctrico, por esa electrificación del transporte, el tranvía a nosotros se nos queda a lo mejor un pelín grande. No sé, esa conexión a lo mejor con el aeropuerto, ahí sí que sería pensable a lo mejor. Y con respecto a la flota, nosotros ahora vamos a adquirir la idea de 60 vehículos y precisamente estábamos copiando un poco el modelo de la propia ciudad de Barcelona, donde se apuesta por gas y electricidad. Como bien decías, el gas al final, este Real Decreto de 2020, de 7 de noviembre, que nos obliga a cumplir esas cuotas de vehículos limpios, que finalmente Alemania consiguió cambiar y poner el gas en limpio, casi a la par del cero emisiones de eléctrico. Esa está nuestra idea. Es verdad que hay otras explotaciones como Madrid que está diciendo que en el 2030 no va a tener nada de combustión. En Barcelona todavía no han puesto fecha a esa descarbonización total del transporte. Bien es cierto que en temas de movilidad, que yo llevo 30 años en este tema, yo no he visto avanzar las cosas como hasta ahora. Probablemente un contrato de este tipo, que vaya a unos mínimo 12, 14 años, en 12 o 14 años aquí puede pasar de todo. Pero bueno, esa era la idea que quería transmitirte y también consultar los datos, que a lo mejor los tienes tú en la cabeza, porque cuando fue el boom de la bicicleta pública, que fue punta de lanza tanto Barcelona como Sevilla, nos sorprendía en el momento de apostar por la bicicleta pública que esos usuarios de la bicicleta pública que subieron exponencialmente, todos derivaron del transporte público. A nosotros como TUSA no nos importa, es decir, TUSA trabaja por la mejor movilidad que pueda ser en la ciudad. Santiago es una ciudad perfectamente caminable y perfectamente ciclable si se ponen los medios para eso. Pero quería saber si todavía sigue esa tendencia de que no hay un traslado del privado a la bicicleta, sino que sigue siendo ese traslado del transporte público a la bicicleta pública. Agradezco mucho la intervención. Lo que ha explicado él daría para un debate de un par de horas, que no lo vamos a tener. Gracias, porque ha apuntado todo lo que has dicho. En Francia se empieza a hablar ya de prohibir los vuelos domésticos cuando hay alternativa en ferrocarril, y el país que tiene más alternativa es España, porque tiene la red más vasta y más vacía de trenes de alta velocidad de toda Europa. Por tanto, yo creo que el aeropuerto de Santiago va a ir a la baja en los próximos años. Pero me parece muy bien que esté bien conectado con autobús. Has citado los casos de Parla y de Jaén, que son los más tristes, pero hay casos muy interesantes en toda Europa, ¿no? En cuanto a la flota no tengo nada que decir, porque estaría hablando 4 horas, porque es una de mis pasiones. Y la bicicleta pública, básicamente el papel de la bicicleta pública es animar a la gente a tener bicicleta. El usuario se da de alta para probarlo porque cuesta poco dinero, ve que funciona y luego deja de estar. Y de hecho el número de abonados ahora es menor que hace 15 años. Y se compra su propia bicicleta. Y entonces lo que hace básicamente es no quitarle, claro que le quita viajeros al transporte público, pero también lo alimenta, porque la gente que va en bicicleta a veces iba en moto o iba en coche y a veces usa la bicicleta, a veces usa el transporte público, son gente multimodal. Y la verdad es que el transporte público estos meses en Barcelona está batiendo récords. Hay que analizar por qué. La subvención seguro que ayuda un poquitín, pero yo no creo que sea la causa principal. Yo creo que la gente, por el miedo que decía antes, la gente deja el coche, se da más en transporte público, y porque la actividad económica es más alta que nunca. No durará siempre esto, pero mientras dure, pues el transporte público va a vivir bien porque la gente va a ir a trabajar con el transporte público. Y gracias por la información, que de verdad que me ha sido muy interesante. Yo quería plantear aquí un debate. Bueno, efectivamente el coche, ya sea eléctrico, ya sea gas, es un problema. En los eléctricos se suma además el problema de las baterías de litio, que son altamente contaminantes, y también es un problema en cuanto al aparcamiento en las ciudades. Y efectivamente el transporte público es una de las claves fundamentales
para que funcione una ciudad en cuanto a movilidad, para el funcionamiento de una ciudad. Yo creo que el tranvía es una buena idea. Pienso en ciudades como Lisboa, que creo que, bueno, no he vivido ahí, pero la he visitado varias veces y tengo la impresión de que funciona bastante bien a nivel de movilidad. Es una ciudad que tiene metro y que tiene tranvía. Y es una ciudad que tiene una topografía también bastante curiosa, sí, efectivamente, con muchas cuestas. Es para mí una ciudad que se asemeja a Vigo, y perdón que hable un poco aquí de Vigo porque es una ciudad que conozco bastante y que en Vigo tenía tranvía. Era una de las ciudades gallegas con tranvía, tanto en la propia ciudad como también en las conexiones del área metropolitana. Y ese tranvía se eliminó al final de los años 60 y se sustituyó por el autobús. Como muchas otras ciudades ocurrió esto, algo que, bueno, no sé, en aquella época supongo que tendría su lógica, ahora no me parece que tenga lógica. En cuanto a lo del tranvía en Santiago, bueno, evidentemente habría que hacer un estudio si es viable o no es viable. Y yo creo que, sin hacer estudio ninguno, a mi impresión, creo que podría funcionar más a nivel metropolitano, porque efectivamente en el centro las calles son muy estrechas y no se va a meter ahí una catenaria, estoy de acuerdo contigo, pero sí, a nivel del área metropolitana pienso que tal vez, evidentemente, habría que hacer un estudio. Luego creo que no podemos hablar tampoco de movilidad urbana y territorial, porque también el rural está bastante verde en cuanto a transporte público y la conexión con las ciudades, sin hablar de la compactación de las ciudades. Porque aquella Carta de Atenas que se firmó en los años 40, a día de hoy yo sigo viendo que tiene impacto. Porque yo sigo viendo cómo se construyen zonas residenciales de casitas, de apartamentos, si no tienes tiendas, no tienes un centro de salud, faltan servicios. Entonces, si centralizas los servicios o las áreas de trabajo, te obliga a desplazarte. Si tú a un pueblecito le quitas el colegio, le quitas el centro de salud, le quitas la tienda de ultramarinos y lo haces una gran superficie en una ciudad, te obliga a desplazarte. Entonces, yo creo que hay muchos desplazamientos que podrían ser evitables. Y creo que a eso, a mí me gusta llamarle la ciudad policéntrica, otros querrán llamarle la ciudad de los 15 minutos, que a mí sinceramente la ciudad de los 15 minutos me parece un poco utopía, pero la ciudad policéntrica es la que ha existido toda la vida, es la ciudad tradicional, en la que tú debajo de tu vivienda tienes una tienda. Entonces, claro, si nosotros expandimos las ciudades por todo el territorio, tiene que haber un cierto equilibrio, una cierta compactación, yo creo, y tiene que haber una buena gestión, efectivamente, no solo en cuanto al transporte urbano, sino en cuanto a la movilidad territorial. Bueno, me parece muy bien lo que has dicho, excepto lo primero, que el problema es la batería del coche, no, el problema es el cambio climático. Sabemos cómo gestionar las baterías, tenemos experiencia, igual que hemos gestionado baterías complicadas y contaminantes como la de plomo, gestionaremos las de litio, que es mucho más fácil. Y en cambio el cambio climático no acertamos a gestionarlo. El coche eléctrico tiene la gran ventaja que consume el 25%. Es fantástico, tiene la gran ventaja de que no contamina, por tanto, bienvenido sea. El problema no es el coche eléctrico, el problema son millones de coches. Este es el problema, tener un coche en sí no es un problema. Y en cuanto a los 15 minutos, yo vivo en una ciudad de 15 minutos. Mi barrio es un barrio de 15 minutos, quizá porque estoy jubilado, ¿no? No salgo del barrio, lo hago todo. Reuniones, la música, el nieto, ahora me lo han secuestrado y me lo han llevado fuera de Barcelona, la compra, todo. Por tanto, yo vivo en 15 minutos. Y cuando estaba en Freiburg viviendo, era de 15 minutos. De mi casa, que estaba en el famoso barrio de Vauban, ¿alguno habrá oído hablar de Vauban?
no el Mariscal francés, un barrio nuevo que hicieron, hasta el centro tardaba exactamente con el tranvía 13 minutos. Y ya tenía el trabajo que no cobraba porque estaba jubilado, pero allá practicaba alemán. Por tanto, yo he tenido 2 experiencias de 15 minutos, mi barrio y Freiburg. No está complicado. Hay un tema de escala, Barcelona es una ciudad grande. Hola, buenas tardes. Sí. Bueno, soy Ignacio y quizá me salga un poco del debate que hay aquí, porque yo no soy de Santiago, soy de un pueblo, y entonces quería entrar más en lo del tren y en cómo se sustituye, porque Galicia, usted la dice como una unidad urbana, más o menos, ¿no? Pero creo que era una unidad de ciudades y la mayoría de la población de Galicia aún vive fuera de las ciudades, o creo que vive fuera de las ciudades. El tren que se construyó aquí no para en los pueblos y entonces tendría que haber alternativa. Esa frecuencia o cadencia de trenes, tendría que haber trenes que pararan en los pueblos y trenes directos que serían una minoría. Supongo que por ahí va la cosa, la propuesta, ¿no? Pero la mayoría de los pueblos no tienen ni tren. Y entonces la dependencia del coche es más grande. La injusticia es que el tren está subvencionado, el coche, los que no tenemos otra opción, pagamos muchos impuestos por el coche cuando lo compramos, en el combustible que usamos. Si venimos a la ciudad pagamos aparcamiento, sea la hora, sea unos aparcamientos que son carísimos, que igual por 2 horas o 3 horas nos cobran 7 euros y no tenemos alternativa. Bueno, era un poco exponer eso. Y con respecto a otro tema, que habló también de la eficacia del tren, del motor térmico, del motor eléctrico, bueno, eso nunca es comparable porque la electricidad se produce en origen y ahí también hay pérdidas energéticas. En transporte de la electricidad hay pérdidas energéticas. En la transformación de la energía eléctrica dentro del motor parece muy eficaz, pero ¿qué porcentaje de pérdidas se produjeron antes de llegar esa energía al uso que le puede dar el tren, el tranvía o el motor eléctrico? Y otra cosa es la externalización de los costes contaminantes. Es verdad que mucha energía se produce renovable, pero aquí también hay oposiciones a parques eólicos. No hablemos ya de los embalses. Yo soy de un pueblo también que sufre eso desde los años 60, de un embalse, que fueron grandes atentados ecológicos al medio y que hoy están alimentando eso moderno del coche eléctrico en la gran ciudad, ¿no? Por lo tanto, digamos que pagamos la externalización de la contaminación, tanto sean efectos paisajísticos, ocupación de territorio, como también siguen existiendo centrales térmicas que consumen carbón o que consumen petróleo para producir esa electricidad. Y sufrimos la falta de servicios. Y Galicia sigue siendo esa gran ciudad contando los pueblos. No sé si me queda alguna reflexión, soy crítico, pero bueno, es la situación que veo yo. Gracias. Cada debate es diferente. Yo he hablado sobre la ciudad de Santiago y al final he hecho un apunte sobre la ciudad-región. Hablar sobre la movilidad de los pueblos, yo también soy de un pueblo, porque paso 1/3 del año en un pueblo, 2 en Barcelona, y tengo un pueblo que es un pueblo de 300 habitantes que fue inundado por un lago. Mi madre nació en una casa que está bajo el agua en Mequinenza, en el Ebro, por tanto soy consciente de todo esto de aquí. Y justamente hace un par de meses presenté una ponencia en la Pobla de Segur, que es una de las capitales que hay por allá, capitales con 3.000 habitantes, que planteaba lo mismo que he planteado hoy, pero con números. Movilidad descarbonizada del Pirineo. Entonces salían los coches. Las cosas salen, y las cosas salen a partir de que la gente deje de tener coche. Lo que es caro no es pagar el impuesto, que son pocos los impuestos. Lo que es caro es pagar el coche, que vale una fortuna. Lo pagamos, luego nos olvidamos para no martirizarnos, porque si hiciéramos la cuenta como una empresa, cada kilómetro nos lo deberíamos autofacturar a 60 céntimos y nos moriríamos del disgusto.
Por tanto, hay alternativas para todo el mundo y, lógicamente, la gente que vive en Diseminado tiene más problemas que la gente que vive allá. Para mí los molinos, como soy ingeniero, siempre me han encantado. Nunca he entendido la oposición. Es mucho más bonito un molino que no una torre de alta tensión. Y además la torre de alta tensión sirve para transportar y el molino sirve para generar. En cuanto a las pérdidas, el 8% en transmisión en líneas, desde que se produce, el carbón pronto cerrará el gas y esta contaminación dejará de existir. Y el motor se pierde un 10%, por tanto no hay color con lo del coche. Que entre la refinería que pierde y luego el ciclo de Carnot, que es el ciclo térmico, que es igual en un motor de combustión que en una turbina de gas o una turbina de carbón alimentada con carbón o con fuel oil, pues perdía el 65% de entrada ya. ¿Más cuestiones o pasamos al pica pica? Que lo estoy esperando, ¿eh? Hay más cuestiones. Espera, tiene la palabra allí. Hay más cuestiones. A mí me alegra mucho... Jorge, por favor. ¿Qué? Soy Jorge Duarte, soy arquitecto y fui concejal de movilidad en esta ciudad. Pobre. A mí me alegra mucho la reflexión de la estrategia de ferrocarril y que se siga avanzando, porque no hace muchos años, 10, 12 años, en este país asistimos a la eliminación de vías de ferrocarril que tenían una conectividad con áreas como podría ser Padrón. Antes hablábamos aquí de que desaparecían esas villas medianas, han desaparecido las vías de ferrocarril cuando serían una alternativa perfecta para el transporte metropolitano, sabiendo, bueno, y viendo ejemplos claros como es lo que podemos ver a día de hoy en Santiago, que el transporte con Vigo, con Coruña, es un transporte metropolitano en Cataluña con frecuencias de 30, una hora y que con un tiempo de llegada pues que realmente ha hecho que haya un cambio radical en la persona que se movía en coche para pasar a ser usuario del tren. Creo que es el mejor ejemplo y es una ciudad en la que, bueno, creo que los tiempos de hacer un transporte confiable hace que realmente el usuario se cambie y creo que el transporte de ferrocarril ha sido claro, ¿no? Decía que por desgracia asistimos a destrucción de esas líneas de cercanías por los beneficios do AVE, non? Cando desvertebraron o país impedindo, bueno, pois que un territorio como o noso, cunha poboación moi dispersa, siga tendo como única alternativa a veces o coche, non? E que creo que deberíamos apostar por modelos nos que, en vez de apostar por transporte, aparcamento disuasorio en cidade, deberíamos de apostar por aparcamento disuasorio pois a 20 kilómetros en Padrón, donde hace un transporte de cercanías, en Ordes, donde había un transporte de ferrocarril de cercanías, ou en Lalín, por exemplo, donde podía haber ese mismo transporte, non? Creo que aí perdimos unha oportunidade moi grande. Alégrame ver que en Cataluña se volve a plantexar novas redes de ferrocarril e creo que aquí cometimos un erro que 8 ou 10 anos despois creo que a maioría da poboación ve como algo efectivo. Creo que as políticas económicas desta crise en moitos casos chegaron para quedarse. Creo que a subvención do transporte público seguirán facendo que ese cambio a bicicleta, autobús ou ferrocarril sigan funcionando. Creo que debería ser unha aposta moito máis clara a nivel de goberno estatal, de política de Estado, cando falamos de descarbonización, o fomento do transporte público a través de vía subvención, non? E por falar despois do que da cidade, non? A min o das 24 liñas de transporte, cando caeu nas miñas mans esa responsabilidade, foi o primeiro que intentei cambiar e resolver. Creo que ahora son 12, escoitei antes a José Ramón 17, espero que sean 12 máis 5 de cercanías, espero, ou 5 a demanda, pero creo que é fundamental poder dotar a cidade de un bon transporte público que, tendo o exemplo que temos en Galicia ou en Santiago do transporte de ferrocarril,
e vendo como fixo que cambiara o usuario de vehículo particular a ferrocarril, creo que nunha cidade como a nosa, se podemos facer un transporte público eficiente, veremos ese cambio. Creo que o problema que nos queda, e creo que por culpa dunha mala decisión política estratégica de eliminar o transporte de cercanías, vai seguir sendo sempre, bueno, pois, ese hinterland, ese territorio que está moi mal comunicado e que moitos sentimos moita envidia cando a veces vemos unha película alemana e vemos como chega a xente na bicicleta, extracción de ferrocarril e desde aí, ou en Cataluña tamén o vemos, non? E desde aí, con ese ferrocarril de cercanías, chega a cidade, pois aquí por desgracia o noso territorio está peor estructurado e vamos seguir tendo esa demanda de transporte público ou, como mal menor, de autobús, decía, transporte privado como mal menor de autobús, que por fortuna ahora pode chegar á mesma estación de ferrocarril, a estación intermodal. A mí sí me gustaría ter máis debate sobre a oportunidade ou non do tranvía en certas liñas na nosa cidade. Sí que en algunhas cidades de maior poboación vimos esa claridade no seu momento, da utilización incluso de outros autobuses máis grandes, non? E aquí sempre nos quedou como esa dúbida de si unha poboación de 100.000 habitantes pode ter a masa crítica suficiente para ter o tranvía. E creo que seguiría un debate aberto que eu creo que é interesante para ver si algúns puntos ou algunhas liñas serían interesantes, tendo moi claro que, por exemplo, virse da cerca si debía de ir por esa vía de só transporte público para convertirla nunha vía de peonil, ciclable e de transporte público. Pareceme moi interesante e, por desgracia, vemos que aquí en Galicia, bueno, pois, temas como o do ferrocarril necesitarían dar unha volta ainda. Bueno, en primer lugar, felicidades por haber sobrevivido al cargo de concejal de movilidad, que es de las cosas más peligrosas que se pueden hacer en España. Por tanto, tiene mucho mérito lo que has hecho, estar ahí hablando desde el público. El tranvía tiene un coste de implantación en una ciudad, lo que es parte ferroviaria, de 10 millones el kilómetro, quizá ahora con los costes 12. Es caro, pero luego, claro, su explotación es muy barata. El kilómetro, la explotación sale a 8 euros. Depende mucho de la velocidad. Si va lento, más. Si va rápido, 8. Y esto depende de la ciudad. Claro. 8 euros kilómetro. Si se suben 80 viajeros, pues tiene superávit económico. De hecho, ahora que estamos uniendo, después de una polémica infinita, el tranvía por la diagonal, yo he calculado que el tranvía va a dar dinero a la ciudad, cosa que es increíble. Esto va a ser así. Mientras la gente pague, porque yo creo que el problema del tranvía, cuando va tan lleno como el metro, no hay forma de controlar que la gente pague, porque si a un tranvía doble, que caben 400 personas, que es casi como un metro, empiezas a pedir control de billetes, pues te muelen a palos, porque la gente está por otras cosas, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa. El cambio modal se hace si el coche no puede aparcar. Es lo fundamental. Mira, yo he trabajado muchos años en el polígono de la Zona Franca. Y me decían, tú eres un apóstol del transporte público. Y como buen apóstol te voy a decir una cosa. Cuando haya metro, vendré en metro. Han puesto el metro y la gente va en coche, porque puede aparcar. Y eso que los de TMB, también los jubilados, tenemos esto, tenemos el abono gratis. O sea, la gente tiene el abono gratis y no va con el metro porque quiere aparcar el coche. Empleados que, por ser de la compañía, deberían estar concienciados, con lo cual vemos que realmente el motor es que hay alternativa y que se pongan dificultades al coche, el tema del aparcamiento y estas cosas. Yo creo que el gobierno se ha equivocado con la subvención al viajero. La subvención debía ser al transporte público para mejorarlo, porque a mí qué más me da pagar cada viaje por 1 euro o por 50 céntimos. Es un coste marginal. Lo que me importa es que sea de calidad, que sea muy frecuente. Y esos billones que hemos inyectado subvencionar al viajero, y qué contentos todos con el bono gratuito de la Renfe, que para mí no sirve para nada, ese dinero empleado en mejora de flotas, en mejora de infraestructura, hubiera dado más provecho. Y yo creo que el tema del tranvía es un tema, bueno, lo planteo aquí, no sé si alguien antes lo planteó, yo soy el apóstol del ferrocarril,
soy uno de los portavoces de la Alianza Ibérica, del ferrocarril, y lógicamente Ibérica es España y Portugal. Falamos portugués también. Pues donde me pidan, pues yo voy, ¿no? Yo puedo dar una explicación en el tranvía, ahora no porque estamos en una tertulia, ¿no? Pero todo esto que ha explicado, detrás hay muchos fundamentos. He explicado la punta del iceberg. Y luego resulta que igual, tampoco conozco la ciudad, resulta que por el tipo de ciudad, por el tipo de movilidad, pues no conviene. Pero yo creo que es un tema que debería estudiarse y el alcalde debería perder un dinero y un tiempo porque igual es una buena inversión para la ciudad. Copiando los buenos modelos. Un apunte rápido, porque bueno, no es justo el tema del que estamos hablando, ¿no? Pero en cuanto lo dijiste es que no entendías lo de la oposición a los molinos, yo sí la entiendo. Y igual si ponemos molinos de viento, como hacen Dinamarca, en el océano, igual no pasa nada. Lo que pasa es que aquí en Galicia se ponen en el monte y para hacer eso tienen que pelear medio monte y acabando con toda la biodiversidad. Sumándose que además vivimos muchos incendios forestales que luego casualmente ponen ahí un parque eólico. Solo quería apuntar eso porque también entiendo que tenemos que hablar de cómo generamos la energía si hablamos de movilidad. Sí, hay una palabra aí. Hola, boas tardes, moitas gracias pola charla. Bueno, tiña moitas preguntas que facer, pero agora pues, ves má cabeza unha cuestión. E o tema quería saber a súa opinión sobre esta moda desde fai uns anos, ¿no? Das vías verdes, ¿no? O sea, de antiguas vías ou antiguas plataformas de ferrocarril que se están transformando en vías para circulación de bicicletas. A mí pareceme pues, que unha aberración que sería, tal como se falou aquí, creo que se debía de aproveitar todo eso para volver para recuperar esa forma de transporte, ¿no? Bueno, nada máis. Bueno, la vía verde es aprovechar una cosa que no se usa para un uso noble, como es la bicicleta. Y la vía verde te protege de un posible cambio de uso. Y quizá esta vía verde, cuando vengan mal dadas, igual puede servir para revitalizar un ferrocarril. Por tanto, me parece muy bien. Yo, además, soy gran usuario de las vías verdes, de las negras y de las azules, como en el esquí. He hecho muchas vías verdes en España y ahora tenemos una vía verde en perspectiva en Cataluña que es impresionante. Pero ¿por qué no se reutilizan de nuevo, no se reutilizan de nuevo hacer vías de... Bueno, sí, claro. Yo estoy abierto a que si hay un grupo local que lo defienda, pues yo lo voy a apoyar. Pero mientras no se replantea, me parece bien este uso, porque al final lo que vamos a encontrar, que esto nos hemos encontrado en alguna propuesta de estas del territorio de Cataluña, que como no hubo protección y no hubo pista verde por allá, ese trozo de sección se ha urbanizado y ya forma parte y entonces por allá ya no se puede pasar. Bueno, yo creo que la vía verde es como un elemento de protección del futuro, por si en el futuro hiciera falta volver a utilizar la vía. Me parece bien. Que además me parece muy bien la práctica ciclista. De hecho, en Alemania el éxito de la bicicleta eléctrica, que cada año se venden 500.000, que es una barbaridad, muchos más que coches, es porque para mucha gente es como perder 20 años o perder 20 kilos. Es volver a la juventud. La gente en bicicleta en Alemania hacía trayectos suburbanos, interurbanos. Cuando se hizo mayor no lo pudo hacer y ahora con la bicicleta eléctrica puede volver a hacerlo porque no es un esfuerzo. Y bueno, hay un boom tremendo. Yo tengo dos, porque vivo en un barrio con más pendiente que cualquier barrio de Santiago. Y como quiero perder 20 años o 20 kilos, pues la uso. Bueno, muchas gracias a Pau.
Muchas gracias a todos por asistir. Ya sabéis que es marca de la casa que nos reunimos después pues, para repasar conceptos, hacer preguntas que a lo mejor han quedado por ahí, así que en la delegación del colegio de la Plaza de la Quintana está preparado un pica-pica y estáis todos invitados. Yo me gustaría dejar una reflexión encima de la mesa de despedida, breve, pero me preocupa, una reflexión para que incluso podamos comentar en el debate los que os apuntéis a ello, ¿no? Me preocupa mucho el futuro de la movilidad en Santiago y de esa asignatura pendiente del modelo, viendo cómo tenemos un PEMUS en redacción que coincide con un periodo electoral con cambio de gobierno, en paralelo una compra de flota de vehículos que van a dar servicio a esa movilidad, transporte urbano, una actuación por parte de la Xunta que define unas vías ciclables al margen de cualquier plan de la ciudad y un vacío en torno a lo que es la definición de un modelo fiable de ciudad. Esas 4 piezas sueltas, cada una por su lado y sin coordinación, pues yo creo que nos deben de preocupar, nos deben de fijar a todos la atención en este tema, que yo creo que condiciona un poco el futuro de la ciudad que habitamos, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos.